Bueno, continuamos, muchachos. Vamos a continuar. Listo. Entonces estábamos explicando ya la última parte. Parker, esto no se ha cambiado. Parker, grabémosle por si acaso. Ya. Entonces terminábamos, ¿cierto? Los fundamentos teóricos, en este caso, de lo que Parker, pues ya habíamos explicado, las diferentes hipótesis, sí, creo que están todos ya, de la formulación de este caso de Parker, ¿no? Y hablamos en este caso, pues bueno, el tamaño de la partícula, transportar, bueno, ¿no es cierto? Cada uno tiene sus fundamentos teóricos o hipótesis, ¿no es cierto? Entonces aquí hablamos un poco de lo que era el concepto de causa con pavimento formado. Ese Parker específicamente lo que demostró era para partículas gruesas, o grava en este caso, ¿sí? Entonces hablamos de la formación de hipótesis de movilidad uniforme. Entonces esas son en este caso, las 7 formulaciones que presenta Parker para que para la obtención de su fórmula. Entonces aquí, por ejemplo, ya aquí nos habla de lo que es de Shields, que ya el diagrama de Shields, en este caso, pues ya no funciona para lo que es el caso de gravas. Aquí está hablando en este caso. O sea, no representa en este caso un buen parámetro para la condición, en este caso, umbral de colapso de gravas. Es lo que está diciendo. Bien, entonces esto sería un poco las hipótesis que nosotros tenemos que conocer para la aplicación de diferentes fórmulas. Y creo que la última es la de Soklich. La de Soklich, en este caso, aquí subrayado para qué lo que utilizan ellos. O sea, mejor dicho, en este caso, este autor, lo que es realizado en canales de aforo y datos de campo. ¿Sí? Yo subrayo esto porque esas fórmulas, digamos, esas ecuaciones fueron determinadas especialmente lo que es en situ, ya en este caso. O en laboratorio, pero simulando este tipo de canales, es decir, tomando en cuenta lo que es las escalas de tiempo, escalas de caudales, escalas de velocidades y todo lo demás. Entonces, asemejando lo que significa en este caso, pues, canales en este caso, canales de campo, ¿no? Y datos de campo, ¿sí? Bueno, este señor propone esta ecuación. Si ustedes pueden ver, este es Q sub BB, está en función de qué, de la pendiente, la densidad, y hablamos especialmente de lo que son los caudales, en este caso caudales críticos. Entonces, ¿qué dice acá? El Q sub B, que es descarga de sedimentos de fondo, también igual que kilogramos por segundo por cada metro. Sí, aquí estamos en este caso, ¿sí? Bueno, eso no está bien, esto sería kilogramos, ¿no? Ya. Y QC, en este caso, que es el gasto unitario y valor crítico de caudal para inicio de movimiento. Aquí hablamos de metros cúbicos por segundo por cada metro, en este caso, ¿sí? Entonces, nosotros utilizamos estas ecuaciones para calcular, en este caso, a través de este autor, ¿no es cierto?, lo que es el transporte de sedimentos de fondo. Es otra de las formulaciones que utilizamos nosotros acá. Ya. Aquí vamos a hablar de lo que es el QC, que es en este caso, que decíamos en este caso que el QC es el gasto unitario y valor crítico de Q para inicio de movimiento. Entonces, ¿qué es el QC? El QC nos da en función de cuál, nos da en función de, miren acá ya tenemos otro parámetro, que es en este caso es el D40. Entonces el D40 ya es otro parámetro que se refiere a lo que son los diámetros de los materiales. Igual sería el 40% menor o mayor que pasa tal o cual tipo de tamiz. A eso se refería en este caso lo que es el D40. O sea, el 40%. Aquí que dice, D40 es tamaño de partículas tal que 40% son menores o iguales a ese tamaño. ¿Sí? Bueno, entonces aquí estamos en función de la pendiente, de la densidad del sólido y del agua, ¿sí? Y aquí hay que entender exactamente esto, señores. Aquí esto ya vimos en lo que es las propiedades físicas de los sedimentos, lo que es la densidad en este caso,
sea relativa, ¿sí? Entonces, este valor de acá prácticamente va a ser igual a ¿qué? A 1,65. Entonces, tomando este valor. Entonces, yo aquí he reemplazado este valor acá, por supuesto aquí. Entonces, van a ver, los libros no está explicado de esa manera. Aquí lo que tratas de explicar, ¿para qué? Para que sea más claro cómo yo voy a calcular esto, ¿sí? Y en este caso, la relación de la densidad del sólido o de la partícula, la densidad del agua, es 2,5. ¿Sí? Entonces son valores que yo utilizo aquí para el cálculo, en este caso, del caudal unitario, en este caso crítico llamamos, en este caso, sí. Y lo que al final sacamos, en este caso, el caudal total de sedimento, de cuál es al caudal unitario que sacamos de acá, que es este valor de aquí, pues era por unidad de ancho, ¿no es cierto? Así multiplicado por cuál. Aquí multiplica que este caudal unitario calculado por el ancho del cauce, por el peso específico, en este caso el sedimento, y sobre la gravedad. Entonces esto el autor lo demuestra pues para, en este caso, que sea un valor más o menos cercano a la realidad multiplicado por sus parámetros. En este no, porque este simplemente es por unidad de ancho, pero aquí son lo que reduce exactamente el valor o en este caso le consolida el valor un poco real a lo que debemos cuantificar, lo que es el total sedimento que transita como sedimento de fondo en un cauce. Sí, entonces ustedes pueden ver, aquí están las propiedades físicas que nosotros utilizaremos para los cálculos respectivos en nuestros estudios. También igual acá, como todas las ecuaciones, pues también tiene en este caso, sus formulaciones, ¿no? En el caso, sus hipótesis que nosotros vemos acá, ¿sí? Por ejemplo, la primera hipótesis de este señor de Sotchflitz dice que un valor crítico de gasto unitario deberá excederse antes de que ocurra el inicio del desplazamiento del sedimento. Sí, eso dice la hipótesis de este señor, ¿cierto? Está relacionado a lo que es al valor crítico, o el QC en este caso, ¿no es cierto? El caudal crítico, sí, deberá exceder antes de que ocurra el inicio del desplazamiento del sedimento. Está relacionado en este caso el caudal crítico con lo que es el desplazamiento, en este caso de la partícula. La segunda hipótesis dice que existe un movimiento total del lecho no consolidado del cauce una vez que las condiciones críticas se han excedido. Es decir, hablamos totalmente ya de un lecho, en este caso hablamos del lecho móvil, ¿no? O sea, por eso hablamos del lecho móvil, lecho fijo. En el caso nosotros, cuando hablamos de sedimento, estamos siempre hablando del lecho móvil, ¿sí? Y por eso los modelos hidráulicos son modelos de lecho móvil, también llamábamos, a veces se llama también modelos de fondo móvil, ¿sí? Entonces eso es lo que está diciendo. Conclusión quiere decir que todas las partículas ya se encuentran prácticamente en movimiento. En la tercera hipótesis habla de la relación entre lo que es el tirante y el esfuerzo hidráulico. ¿Sí? El tirante, si la altura, en este caso el hidráulico, no guardan una relación directa, no directa con el arrastre de fondo. O sea, no son directamente proporcionales con el arrastre de fondo, es decir, con el caudal de fondo, debido a que con frecuencia las condiciones críticas solo son excedidas de una parte de canal natural. Bueno, aquí ya toma en cuenta un poco lo que se refiere ya no uniformemente en todo el canal, sino dice que la relación entre lo que es el calado, puede ser este el calado Y o D, como se llama también, y acá puede ser un calado Y de esta manera, es decir, ya no guarda una relación directa entre los dos. Y hay una variabilidad, por ejemplo, la distancia del canal, la longitud del canal, y existe una variabilidad en lo que es el calado. Es lo que está diciendo, ¿sí? Y por supuesto, el arrastre de fondo que está acá y que viene por acá. No existe una relación directa, ¿sí? Entonces, y con frecuencia dice que solo son excedidas de una parte del canal natural. O sea, depende exactamente cómo se encuentre la condición natural del mismo canal. A eso se refiere estas hipótesis que nos está indicando, nos está dando el autor. El cuarto elemento, en este caso lo que son las hipótesis, es un tamaño efectivo de partículas no es suficiente para escribir la variación de los tamaños de partículas, sedimento y otros. ¿Qué quiere decir esto? Si bien es cierto, la fórmula aquí nos da, por ejemplo, nos dice con el D50, nos da de 40, perdón, pero aquí lo que dice exactamente que un solo tamaño de partícula no es suficiente para escribir la variación de las partículas de tamaño. Es decir, ¿por qué? Porque en el cauce existe muchos diámetros de partículas. Puede haber una más pequeñita, más grande, muy pequeñita, lo que sea, ¿sí? Entonces,
dice que con solo tamaño no es suficiente para escribir la variación, en este caso, de los tamaños partículas, sedimentos o rastros. Es decir, no puedo decir que con el D tal, puedo decir que esto se desplaza igualito y puede haber que esto se decante igualito y se haya una cantidad de sedimento que se vaya depositando en la parte del fondo, ¿no? Es lo que está diciendo. ¿Sí? Como quien dice, debemos tomar más perspectiva de más diámetros. Pero de acuerdo a esta fórmula, el D40 sería, en este caso, el diámetro representativo de las partículas. ¿Sí? Cuando ustedes toman, por ejemplo, el autor le toma un D50 o toma un D40 o un D90, ¿sí? Lo que está tomando es como diámetro representativo de las partículas. Es lo que está diciendo. Es lo que está diciendo, ¿sí? Más o menos. Son diámetros representativos de sus ensayos. Ya. La quinta hipótesis dice las formas presentes en el fondo de causa no influyen en el proceso de transporte. O sea, aquí lo que está diciendo es simplemente si en el cauce principal existen algunos depósitos de sedimentos, ¿no es cierto? Puede haber depósitos de sedimentos, ¿sí? Y acá otros depósitos más grandes, otros más pequeñitos. Entonces dice que eso no influye en el proceso de transporte. Lo que dice, ¿no? O sea, no influye, es decir, hay un transporte, digamos que se salta, esto puede saltar, salta y va. Entonces dice que esos montículos de tierra o de sedimentos no influyen en lo que es el transporte de fondo. Esa es la hipótesis de esta fórmula. Y por último dice que la fuerza de ascenso no es importante en el proceso de transporte. Es algo similar a lo que estamos hablando. Fuerza de ascenso quiere decir que si yo tengo un montículo acá y que esta partícula quiere pasar y continuar hacia abajo, pues dice que esta fuerza de saltación, que esta partícula está aquí y que tiene que pasarse por acá y pasarse acá, dice que no influencia o no es muy importante en el transporte. ¿Sí? Entonces, bajo esas consideraciones es lo que se crea digamos, sí, pues no se crea, sino se emite la fórmula que estamos acá arriba. ¿Sí? Entonces, esta fórmula es bastante simple para utilizarlo y es muy buena porque estamos trabajando totalmente en función de las características, ¿no? De esto. Entonces, ya estamos hablando de esto. Entonces, ahora sí, hasta aquí hemos llegado, lo que se llamaría en este caso, lo que es a qué. Lo que es las 5 ecuaciones, las más importantes que nosotros utilizamos en lo que es transporte de fondo, ¿sí? Desde la parte teórica inicial que habíamos considerado inicialmente, desde aquí, ¿no? Prácticamente, ¿sí? No sé si es que aquí tienen alguna pregunta en cuestión de toda la parte teórica de las 5 de las 5 ecuaciones, las cuales aquí voy a hacer, digamos, una demostración cómo se ha ido calculando, cómo se va aplicando por cada una de las ecuaciones. Eso ustedes también lo tienen ¿cómo se llama? En sus apuntes, ¿sí? Y les voy a mandar la diapositiva, también les voy a enviar, pero eso tienen ustedes, esta cosa. Y también lo puedo sacar, pues esto lo tengo resuelto en Excel, ¿no? Está por aquí, me parece que está el Excel. Aquí está el Excel. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta ahí, tal vez. Y aquí también está el Excel, vamos a ver cómo hacemos esto. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Es decir, aquí lo que trataba es de resumir, ¿quién dice? Por Rosemary, estoy en problema de conexión. ¿Está Rosemary aquí? No. Rosemary. ¿Qué pasará? ¿Tiene algún problema de conexión? Bueno. ¿Alguna pregunta, muchachos? Hasta aquí. Mariusi, ¿tiene alguna pregunta? No, profe. Ahorita con el ejercicio creo que ya va a quedar más claro todo. Ya, verán, aquí está el ejercicio. Yo lo voy a presentar, de la lámina está ahí, pero aquí está ya el ejercicio que yo he hecho y que yo trabajo para calcular exactamente todo lo que te acabo de hablar, ¿sí? Entonces aquí está, todas las consideraciones que están hechas están puestas acá y lo que llegamos a obtener son los valores exactamente lo que nosotros vamos a ver, exactamente. Entonces, por ejemplo,
Aquí, Salomé, está viendo el Excel, ¿no? Sí. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo datos, estos datos me sacados son datos reales de medidos en los ríos. Porque lo que sucede es que a veces cuando pongamos un caso, si yo como profesor o como docente me invento datos, por ejemplo, el de D90, el de 84, el de 65, todos los valores que yo tengo acá, ustedes ven esta tablita que estoy acá, ¿sí? Entonces, yo no voy a coincidir porque hay ciertos valores, por ejemplo, aquí dice 1000, acá 870 y así, puedo poner cualquier valor y realmente estos valores no van a ser reales. Y eso va a influenciar muchísimo en la aplicabilidad de las fórmulas. ¿Sí me entienden? Entonces, lo que he tratado es, en este caso, ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva, lo que he tratado es de que he tratado es de sacar datos reales de ríos que se ha hecho trabajos y esos son los que he puesto acá para calcular, aplicando las diferentes fórmulas. Y esto me ayuda mucho a qué? A comparar resultados entre una y otra fórmula. ¿Sí? A comparar resultados entre una y otra fórmula. Exactamente. Sí, es lo que me ha ayudado. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, acá tengo el D90, el D84, D65, D50, D35, D16, de escaso diámetro medio, ¿no es cierto? El diámetro de M, digamos acá. Entonces tenemos acá, ¿sí? Bueno, aquí tenemos algunas. Aquí también he sacado algunas fórmulas de algunos autores en cuanto se refiere a lo que es que, por ejemplo, aquí vean ustedes, por ejemplo, ustedes tienen que también buscarse libros, estos libros están puestos en la literatura de ustedes, por si acaso, ¿no? Entonces yo también me he sacado de ahí para yo poder utilizar en mis cálculos. Sí, yo, por ejemplo, cuando yo hago cálculos, lo que hago es cuando cada fórmula que aplico, primero me pongo las fórmulas que voy a aplicar y luego los datos. ¿Sí? Y la cantidad de fórmulas que yo puedo utilizar para calcular lo que sé, por ejemplo, N, por ejemplo, si ustedes pueden ver acá, N, calcular C, los son coeficientes de resistencia, para calcular todas esas cosas, ¿sí? Ustedes pueden ver acá está, por ejemplo, acá para calcular N, la rugosidad, en el caso de que pongamos un caso que yo no tenga el valor de N en las tablas o no se asemeje a ningún cauce de un río, pero yo puedo calcular, por ejemplo, la de Harrod. Harrod es un autor este, bastante conocido que utiliza, por ejemplo, esta fórmula para calcular N. En la rugosidad de Manning, en función de cuál, si ustedes pueden ver, esta función de que la pendiente y lo que es el radio hidráulico. Y dan estos parámetros sobre qué valor se calcular. Entonces yo puedo calcular esto, ¿no? Puedo tener acá, por ejemplo, acá hay unas fórmulas, acá, por ejemplo, son coeficientes de resistencia que más adelante vamos a calcular con todos los coeficientes. Hay cantidad de fórmulas que debemos no conocer, pero sabemos saber cómo aplicar y qué parámetros forman cada una de estas fórmulas. Por ejemplo, si yo preguntaría, en función de qué parámetros calculo, yo que sé, el coeficiente de resistencia, ¿qué diría yo? Aquí, radio hidráulico y el diámetro del material, simplemente. No hay necesidad de decir de 84, sino diámetro radio y en este caso el diámetro. Y acá, por ejemplo, rugosidad de Manning, ¿en función de qué? De la pendiente y del radio hidráulico, ¿sí? Acá hablamos de otros coeficientes. Vamos acá, por ejemplo, a ver acá. Acá N, por ejemplo, Limerinos. Limerinos es otro autor que se dedica específicamente a calcular valores de resistencia y lo que es valor de rugosidad. Por ejemplo, este señor Harrod, yo tuve la oportunidad de hacer un posgrado en la Universidad de California y ahí específicamente este fue mi profesor. Entonces yo tengo un artículo de este señor y que yo también hice para los ríos de cuenca, calcular los coeficientes de rugosidad para los ríos de cuenca, para lo que es específicamente lo que es inundaciones. Hicimos con la Universidad de Cuenca, yo cuando llegué de Estados Unidos. Entonces, hay una publicación que ya es antigua prácticamente, alrededor de unos 20 años me parece que es atrás, que está publicado en los ríos de Cuenca con la Universidad de Cuenca. Entonces, la Universidad de Cuenca lo que hacía antes es, cualquier profesional que se iba al exterior, ellos ubicaban y les llevaban a la universidad para que desarrolle lo que se ha aprendido afuera. Algo que no hacíamos aquí en Quito, por ejemplo. La Universidad Central, ni el mismo INAMI que yo fui. Entonces, cuando yo regresé de Estados Unidos, yo quería aplicar exactamente esto, ¿no? Porque tenía una metodología para calcular N, los ríos, quería hacer los ríos de acá en Quito, pero no hubo ningún apoyo. Mejor el jefe inmediato se rió, dijo que no hay, que sigamos como estamos y que no hay necesidad de hacer nada de cosas. Entonces,
Cuenca me pagó 15 días de viáticos y todo, me llevaron a Cuenca. Y trabajando en esto, por eso conozco bastante de este tema. Y también ahí se llegó a obtener una ecuación similar a esa, pero para los ríos de Cuenca. Y hasta ahora me acuerdo, por ejemplo, estábamos con Rodrigo Seas, que son profesores de ahí, y Felipe Cisneros. Tal vez si alguna vez les va a sonar estos nombres, son del grupo de hidrología del Ecuador, por ejemplo, son los dos. Estamos ahí dentro de esto. Entonces, un poco les comento. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque realmente aquí, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, para calcular N. Vean, función radio hidráulico, RB de 84 y sacamos. ¿Sí? Sacamos el valor de N. Entonces, yo puedo aplicando lo que es ni marino, siempre y cuando tenga estos valores de acá. ¿Sí? Acá otra vez N, función de García Flores. Es otra ecuación que ustedes vimos en examen. ¿Se acuerdan ustedes de la ecuación de García Flores para agua limpia, con sedimentos, esa cosa, decía turbia, lo que sea? Tenían ellos para lo que es, en este caso, iniciación del movimiento. Ellos también tienen lo que es para lo que es cálculo de la rugosidad. ¿Por qué hablo de la rugosidad bastante aquí? Porque ustedes van a ver que esta rugosidad es ¿qué? Estos dos coeficientes, este coeficiente de resistencia y este coeficiente Manning, son los dos que van a intervenir muchísimo en lo que es transporte de sedimentos. Cuando hablan ustedes que cuando iniciación del movimiento, esfuerzo cortante, todo depende de las condiciones de rugosidad que tenga el cauce para que haya el movimiento. Entonces aquí, por ejemplo, está en función de 84. Miren ustedes el calado. O sea, muy fácil de aplicar y calcular en función de qué García Flores. Acá en. Acá hablamos de este caso de lo que es, aquí estamos Van Rigin, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí hablamos de sedes, por ejemplo, también tuve la oportunidad de estudiar aquí en el sedes de España, hacer máster, ¿no es cierto? Y aquí tengo entonces son valores que sacan acá, ¿sí? Y yo, por ejemplo, utilizo mucho esta ecuación de Harrod, ¿sí? De Harrod, que son los que trabajan. Entonces yo lo que hago es cuando hago un estudio, siempre me saco todas las ecuaciones y pongo en el Excel. Aquí está en el Excel, ustedes ven, y aquí está todo lo que yo puedo utilizar. Entonces ahí sí me planteo mi problema, ¿no es cierto? Entonces para el problema, ¿qué es lo que planteo? Primero los datos. Aquí están los datos. Entonces, ¿qué datos necesito yo para calcular? En el caso, aquí claro, como voy a aplicar 5 ecuaciones, ¿qué es lo que estoy haciendo? Tengo que trabajar, en este caso, tener los datos para las 5 ecuaciones. Porque si fuera solamente para aplicar una ecuación, no hay necesidad de tener toda esta información, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Peter utiliza una información, el caso de Van Gogh otra información, el caso de Yalin otra información y el caso de Parker otra información y Scott otra información. ¿Sí? Ya vamos a ver también, aquí no está calculado, pero hay también en este caso, la de Einstein, ¿no es cierto? La de Einstein, que es otra fórmula que también son utilizables, ¿no? Que lamentablemente no le puse acá, pero al final, pues ya no está de más. Entonces, ustedes pueden ver, aquí están las fórmulas, cada una de las que ya estaban en las diapositivas, están acá. Entonces, aquí está el caudal. Yo he puesto un caudal de 2. ¿Por qué? Porque ustedes saben en la ecuación de sedimentos, en este caso de que de Peter, máximo el caudal está 2. O sea, cuidándome los parámetros hasta dónde aplico. Entonces, si es que mi caudal tengo mayor a 2, ¿qué pasaría? Ya no utilizo la ecuación de Peter, utilizaría otra ecuación que puede ser Bagno o lo que sea. Aquí lo que he puesto son parámetros, ¿para qué? Para que yo pueda aplicar en todas las ecuaciones y pueda comparar valores calculados entre una formulación y la otra formulación. Es lo que estoy haciendo, ¿sí? Simplemente. Por eso pongo valores de esta manera. Pero son valores reales, en conclusión, especialmente lo que se refiere a lo que es las pendientes y lo que es los diámetros. Bueno, las pendientes, hasta el valor de acá, el calado es 1,8. Ustedes se acuerdan hasta el calado, hasta dónde daba el calado que nos hacía el caso de Peter. El D50 son valores reales, ¿sí? Son el D50. Aquí está 28, es 28 acá. El B es 18, el ancho del canal para calcular. El D90 es en este caso 1000, es 1, ¿no es cierto? Acá está ya dado aquí en metros, ¿no? Por si acaso aquí está 1000 para 1000, ¿no? En este caso. P específico del sedimento es 50, del agua 1000. La gravedad tanto, ahora sí, a temperatura de TC a 20 grados, densidad del agua, tanto, el P específico y así vamos calculando. ¿Sí? Estos van viscosidad y el de 40 que igual nos sacamos de acá la tablita. Entonces, esos son los datos que nosotros hemos ido calcular, digamos, hemos ido obteniendo de acuerdo al tipo de fórmula que vamos a trabajar. ¿Sí? Ya. Entonces, no sé si es que hasta aquí más o menos como nosotros nos planteamos el problema para resolver. ¿Estamos ahí un poco de acuerdo, muchachos?
¿Alguna pregunta hasta ahí tal vez? Aló, aló. 8 está. Brian, no, Brian no sabe. A ver, David, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Ya, Sí, aquí, profe. señores, todas esas cosas hemos sacado de las tablitas que ustedes ya tienen anteriormente. Por eso yo no les entrego nada, no les entrego nada, porque todo está a ustedes. Está en las diapositivas y está en el material didáctico. Sin nada tienen que, ahora si quieren consultar otras adicionales, pues vayan y consulten en los libros, lo que sea, en los papers. Pero lo demás está, todo está entregado a ustedes, que no hay para qué ustedes se tengan que estar buscando alguna otra cosa. Bueno, ahora sí todos vamos a ver, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver, por ejemplo, yo aquí te pongo número 1, KR, ¿no es cierto? KR aquí es igual, entonces aquí pues voy calculando, miren ustedes la fórmula y aquí estamos. La fórmula es esto, ¿no? 26 sobre D90. El D90 estaba dado aquí, el valor de D90 y calculo acá. Entonces así voy calculando hasta dónde, hasta poder obtener el valor de esa, voy calculando los primeros factores de estos, ¿no? Para ir obteniendo la fórmula. Sí, voy calculando y obtengo en este caso pues todos los valores que nos puede hacer, ¿no es cierto? KS decíamos para nosotros más fácil, ¿cuál era? Más fácil para nosotros KS era 1 sobre N, ¿no es cierto? 1 sobre N. Pero N, ¿con cuál la he calculado? Con 0,39. Vamos a ver con cuál la he calculado yo, porque creo que es con este valor de aquí. Aquí está, con este valor. ¿Sí? N. ¿Por qué le calculo con este N? Muchos dijeron, pero yo puedo tomar de las tablas de N, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero es más real si yo tomo en cuenta calcular N con las condiciones hidráulicas de quién, con condiciones hidráulicas del cauce. Entonces, si yo conozco la pendiente y conozco el radio hidráulico, para mí es más fácil calcular el valor de N antes que ver una fotografía. Por ejemplo, cuando yo hago modelación hidráulica, yo lo que hago es bajarme las rugosidades en este caso del G, es justamente velocidades de Harrod. Ahí está en fotografías y valores de N puestos ahí. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, para mí es 0.038, no sé cuánto le he sacado aquí, ven. 0.0085, mire, sale 0.85. Entonces son valores de cauces dependiendo de la pendiente y en este caso también del radio hidráulico. Bueno, entonces sacamos el valor de N y sacamos el valor de KS. Y vamos sacando el valor, ¿no es cierto? Entonces aquí está hablando, ¿cumple rangos, no cumple rangos? Estamos a salvas. Luego sacamos el valor de qué? Relación entre P específico y en este caso, ¿sí? Entonces relacionamos y nos sale el valor de esto. Luego le va a dar un tercio, luego sacamos lo que es el SR, lo que está pidiendo aquí, ¿sí? El SRY, o sea, no SRY, sino SR con el sigma en este caso, ¿sí? Y sacamos el SR en este caso, ¿sí? Y con esto pues calculamos la diferencia de lo que falta acá calcular, esta parte de aquí, ¿sí? Esta de aquí. Aplicando estas fórmulas y continuamos ya hasta obtener en este caso el valor de, o sea, yo voy a hacer por partes, ¿no? Y saco el QVF en este caso. QVF, ¿cuál era? Sería en este. ¿Sí? Saco este. Y luego pues multiplico lo que me dice acá y me sale el valor tal este. ¿Sí? Sino que aquí nomás es kilogramos, ¿no? Pues acá estamos puesto mal aquí. Kilogramos y aquí estamos dando kilogramos. Ya. Entonces, por su caso en las diapositivas está aquí, ya estaba toneladas. Entonces, eso es lo que sacamos de acá. Entonces, ya sabemos, en este caso, el caudal, perdón, sí, caudalorio sería, no caudalorio, sino, no es caudalorio, perdón. Esa es la cantidad de sedimentos de fondo que, en este caso, arrastra el cauce con esas características. ¿Sí? Entonces, creo que, no sé, la explicación hasta ahí está claro para que ustedes vayan, tomando en cuenta eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ya. Entonces, miren ustedes, de esta manera, pues aquí, por ejemplo, también la condición eres igual a Y, por si acaso, las condiciones que yo tomo para los cálculos, ¿no? Sí, voy tomando las condiciones, pues, y acá. Yo, por ejemplo, esta ecuación para acá es, yo lo podría tomar esta ecuación, pero también, para mí más fácil KS es igual a 1 sobre N. Consecuentemente, yo he tomado este valor. Ahora, si yo tomo este valor,
dependiendo si yo tengo todas estas variables, yo puedo calcular. Y en realidad he calculado y me da similar a este valor. Entonces, ¿para qué estarle metiendo a tantas cosas si yo puedo trabajar simplemente con este valor? Entonces, estos valores también están dados aquí, tomado de algunos libros y tratado de llegar a determinar fórmulas más sencillas para hacer nuestros cálculos. Por supuesto, todo está probado, ¿no? Ya. Verán, no sé, vamos a ver aquí. Bueno, aquí aquí es lo mismo, ¿no? Simplemente acá está ya en la positiva, pero antes de avanzar, yo pensaría de que podíamos haber, yo tengo aquí esta cosa. Aquí. Aquí estamos, ¿dónde estoy ahorita? Así sí que está bien. En estas cosas, ya. Aquí, esta hidráulica tienen ustedes. Revisarán, por favor. Si están viendo en el... Ah, no, no están viendo todavía. No están viendo. Vamos a ver aquí Ya. Esta hidráulica ustedes tienen en su bibliografía. ¿Han revisado esta? ¿Aló? ¿Se está mirando este libro? Sí, sí se ve. Ya. Sí, Esta hidráulica, si bien es cierto, es peruano esta, ¿no? Pero es excelente hidráulica. O sea, yo he tomado muchas cosas de aquí, no todas de aquí por si acaso. He tomado de muchos papers, otros libros, para tratar de resumir y hacerlo más fácil esta cosa. Pero realmente este libro contiene todo lo que yo les doy. Todo lo que yo les doy aquí, por ejemplo. Si ustedes pueden ver, aquí está es un autor peruano, por supuesto, pero es muy bueno este libro, yo he revisado. Miren acá, todo lo que hemos ido viendo con ustedes. Erosión de cuencas, miren acá hablamos, ¿sí? Movilidad fluvial, hidráulica con conductos abiertos, bueno, esto no es parte de nosotros. Aquí hablamos de lo que es la parte, claro, conductos abiertos se refiere a lo que es que diseño de canales en tierra, que esto vimos en hidráulica general, pero acá el señor le mete porque tiene mucha relación, porque muchas formas que aplicamos aquí, estamos aplicando acá. Y luego hablamos de transporte de sedimentos, ya, transporte de sedimentos, aquí hablamos de fondo móvil, ¿sí? Eso ya vimos totalmente. Iniciación del movimiento que vimos en la anterior clase, y sigue, en el caso estamos acá de fondo. Ahorita estamos justamente hablando acá. Todas las fórmulas hemos visto, excepto esta fórmula que no hemos visto acá, de Einstein, realmente. Bueno, usted me dirá, ¿y por qué no lo vi? Porque realmente no lo había encontrado y simplemente estaba revisando libros. Entonces, miren ustedes, después nos toca entonces, más o menos lo que estamos viendo acá. Y lo que son modelos fluviales, es lo que estamos planteando, porque yo había planteado en lo que deben hacer el COCA, la necesidad de un modelo físico esta vez. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver todas las formulaciones que hemos aplicado aquí, ¿qué pasa? Son fórmulas que tienen sus limitaciones, tienen sus límites, ¿no es cierto? Entonces yo puedo aplicar en el COCA, por ejemplo, puedo aplicar cualquiera de esas fórmulas, pero voy a llegar a tener una limitación por los diferentes fenómenos que se dan en el río Coca. Entonces, ¿qué me ayuda aquí? Me ayuda a trabajar lo que es en este caso con un modelo físico y por supuesto se genera un modelo matemático. ¿Pero qué? Modelos en este caso del hecho móvil. Es lo que nos interesa. Pero para eso, claro, primero se aplica lo que son criterios de similitud. ¿Qué son los criterios de similitud? No es más que las escalas con que yo trabajo en mi modelo. Por ejemplo, hablamos, yo qué sé, tengo que trabajar escalas de caudales, escalas de tiempo, escalas de rugosidades, escalas de velocidades, ¿sí? Entonces, yo tengo que asemejar un río Coca con este criterio de similitud. ¿Para qué? Para hacer un modelo de lecho móvil y hago un modelo físico, que sería en este caso el río Coca en sí, y a su vez de eso hacerle funcionar como un caudal a escala para yo poder ver realmente cómo se comporta cada uno de los fenómenos en erosión, en socavación, en deslizamiento, esas cosas, ¿sí? Son costosos porque tenemos que trabajar todas esas cosas, utilizar especialmente lo que son las escalas de rugosidad, que es la más complicada, ¿no? Para llegar a tener un modelo físico, ¿sí? Entonces, es lo que nosotros miren, al final de todo en la situación de esta, nosotros vamos a llegar hasta acá, vamos a llegar nosotros con ustedes, hasta aquí. Esto no vamos a ver en VAR, sí, porque el tema no da, pero llegamos aquí, hasta aquí. La erosión causa fluvial es lo que es puentes, que dijimos.
Todo está dado. Entonces, todo vamos a tratar de llegar en las 6 semanas que está planificado. Esta semana estamos hablando con este tipo de ecuaciones. Entonces, aquí un poco les voy a hacer un record de lo que tenemos, a ver cuánto estamos. Hablando de Einstein, a ver, ¿qué es lo que dice Einstein? O sea, Einstein, en cuanto a la ecuación de Einstein, estamos en la página 160. Un poco para ver qué es lo que no está aquí en este capítulo, pero 160, ¿dónde estamos aquí? 160, más abajo. 160, más acá arribita. O sea, antes de continuar, porque mañana tranquilamente podemos hacer estos ejercicios para que ustedes ya puedan trabajar ya, pero igual las láminas ya les voy a enviar, 160, para que ustedes lo vayan leyendo y vayamos haciendo partes por partes, cada una de las fórmulas. 160, estamos de acá. Entonces aquí estamos, bueno, aquí está esta fórmula, pero la de esta de este, aquí está de este, ¿sí? La de Einstein son fórmulas, especialmente son bastantes fórmulas, ¿cómo le digo? Son que ponen muchos parámetros adimensionales, este señor Einstein. No se refiere al Einstein, no, es el hijo de Einstein por si acaso, ¿sí? Entonces aquí hablamos de la fórmula de Einstein que estamos hablando en sedimentos, ¿sí? Entonces aquí ya trabaja el señor con con el concepto que es la probabilidad, ¿sí? Entonces con esto aquí también tiene sus fundamentaciones, ¿sí? Entonces aquí está exactamente, vea, mire, son valores que igual el phi, ¿se acuerdan ustedes que decíamos el phi 50 en la forma de Wagnor? Aquí tenemos un phi, en este caso de corte, en este caso, ¿sí? Entonces, ¿cómo él calcula lo que es el gasto de sedimento de fondo? ¿Sí? ¿Cómo calcula? Entonces, en función de, en este caso, les llaman utiliza función de intensidad de transporte y la función intensidad de movimiento. Son estas dos cosas. ¿Sí? Y para, por ejemplo, también para lo que es cálculo de sedimentos total, chuta, necesitamos unos 5 abacos para trabajar con para calcular esto. Entonces, se complica muchísimo, ¿no, Einstein, no? Bueno, la leyenda dicen que el señor para determinar unas de estas ecuaciones se demoró 5 años, ¿no? Y al final tuvo que abandonar dejando esa ecuación ahí. Bueno, entonces aquí estamos hablando exactamente, miren, hasta la intensidad de movimiento nos calcula aquí, en función de qué está, vea, todo estamos hablando en función de sus diferentes, en este caso, relaciones de propiedades de sedimentos, en el calado y el radio hidráulico y la pendiente. Pero este radio hidráulico asociado al tamaño de partículas, mira, del lecho. Entonces, será único las partículas del lecho. Aquí hay una relación entre este valor que era, en este caso, intensidad de movimiento, ¿sí? Y el phi que era, en este caso, que era intensidad de transporte. Entonces, él hace sus experiencias, ¿sí? Y determina, en este caso, funciona esta cosa, ¿sí? Para lo que es el transporte de punto. Entonces, son fórmulas que nosotros podemos utilizar siempre y cuando tengamos nuestros parámetros conocidos y podemos utilizarle y poder cuantificar, ¿sí? Entonces, este otro de Fringling, pero es igual, son fórmulas que tenemos aquí y que realmente, pues, yo le vi las 5 fórmulas más importantes y que son más comprensibles las que acabo yo de explicarles a ustedes. De punto, Einstein es bastante conocido, pero más es conocido su fórmula en lo que es de transporte de sedimentos en suspensión, que eso sí va a estar y calculado, y lo que es de total, que es lo que más se utiliza. Entonces, por eso yo no he puesto Einstein, pero en caso de que ustedes quieran, pues aquí está el libro, y ahí ustedes pueden utilizar este librito, pues aquí está todo lo que hemos visto en la materia. Ustedes pueden ver, no está sacado aquí exactamente el libro, pero está, el contenido es lo mismo, la teoría es la misma, ¿no? Porque no puede ser un libro otro diferente a la teoría, porque escribieron ellos al final, ¿no es cierto? Bueno, entonces es un poco para ir explicando lo que nosotros vamos a seguir utilizando, ¿no es cierto? ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Ya, entonces con esto hemos obtenido lo que es el caso de la ecuación, con la ecuación de Peter, ya. Bueno, vamos a dejar ahí, ¿sí? Para la siguiente clase, pues ustedes me lean, yo les voy a mandar la diapositiva, les voy a enviar ya todo, sí, y los videos lo mismo, que se lean y todo. Entonces mañana hacemos alguna situación de tutorías de todo el trabajo, hasta aquí, todas esas cosas, vayan leyendo.
Y el día miércoles continuamos calculando esas cosas. Los que ya pueden calcular, continuar, pues simplemente ya viene la teoría y es fácil de